¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les mando saludos. Hoy comenzamos con el tema de la conquista de México ocurrida entre 1519 y 1521. Ayer observamos las exploraciones llevadas a cabo por los españoles y portugueses, pues ahora entramos a terreno de una empresa más que de exploración militar por parte de los españoles. No es la conquista del todo el territorio mexicano, sino la conquista del territorio que habitaban los mexicas, que dominaban, que era del altiplano central hasta el sureste mexicano y parte de lo que hoy conocemos como Centroamérica. Y el retrato que vemos, la pintura que vemos ahí, es la tortura de Cortés hacia Cuauhtémoc como el último tlatoani mexica, que representa precisamente la decadencia del imperio mexica ante los españoles. Para comenzar, observemos quién era Hernán Cortés. Bueno, Cortés era un español que no era de una familia con grandes riquezas, así que decide embarcarse a la aventura en América y explorarla. Llega a lo que hoy conocemos como Cuba y, como vimos el día de ayer, los españoles ya habían empezado a explorar México, sobre todo sus costas, y le encargan a Cortés una expedición, pero Cortés tiene desacuerdos con el gobernador de Cuba y al fin y al cabo le dicen que ya no va a ir a México. Cortés se enoja y decide desobedecer al gobernador de Cuba y salir con sus hombres en febrero de 1519. Y es como se embarca hacia el territorio mexicano, pasando por Cozumel, después en Tabasco y al final en Veracruz. Esa es la ruta naval de Cortés. Va a encontrar un primer conflicto, que es la batalla de Centla. ¿Qué es la batalla de Centla? Es un conflicto entre los españoles y los pobladores de lo que hoy, los indígenas de lo que hoy conocemos como Tabasco, y Cortés sale victorioso junto con sus hombres. Esta victoria le va a permitir que le den joyas, le den tesoros, le den alimentos, y también algo muy importante, le ofrecen mujeres, entre las que iban la Malinche. La Malinche fue alguien esencial para la conquista porque fungió como traductora y también le permitió a Cortés conocer a los pueblos prehispánicos, conocer mejor sus costumbres y llevar a cabo la conquista. El siguiente paso que da Cortés es la fundación de una ciudad que funcionaría como centro de operaciones, y es Veracruz, en julio de 1519. Lo escribo por separado porque así se escribía en su momento, la Villa Rica de la Veracruz, y ahí ocurre el acontecimiento de la quema de sus naves, que es deshacerse de las mismas, aunque Cortés conservó la madera de esos barcos para adentrarse en territorio mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Pues era una forma de expresar a sus soldados que no había vuelta atrás, que no había vuelta a Cuba ni a España y que tenían que mantenerse vivos y bien dispuestos para llevar a cabo la exploración del territorio mexicano. Ahí observamos la ruta de Cortés como parte de Veracruz hasta llegar al lago de Texcoco. Sucede otro conflicto y es con los tlaxcaltecas. Cuando Cortés se adentra en territorio mexicano se encuentra este pueblo con el que mantiene conflictos en un primer momento. Son derrotados por los españoles y Cortés se percata que los tlaxcaltecas eran un pueblo que no mantenía una convivencia pacífica con los mexicas, así que aprovecha esto para aliarse con ellos, y los tlaxcaltecas pues se alían también para evitar más muertes. Esto es muy importante porque la mayor parte del ejército de Cortés era indígena y sobre todo tlaxcalteca, aunque también, como sabemos, había totonacas en el ejército español que llevó a cabo la conquista. El siguiente paso es llegar a lo que hoy conocemos como Puebla, que ocurre en la ciudad de Cholula en octubre de 1519. Ahí ocurre la famosa matanza de Cholula. Cholula era una ciudad leal a los mexicas, a diferencia de los tlaxcaltecas, y Cortés y los tlaxcaltecas se dan cuenta, se percatan que posiblemente los iban a traicionar, así que para evitar eso pues deciden matarlos, y ocurre ese famoso episodio muy siniestro que observamos en estos dibujos que van transcurriendo durante la presentación,
y es acabar con una gran parte de la población de uno de los territorios leales hacia el Imperio Mexica. Ahí observamos el uso de mastines de guerra, o sea, perros, en contra de los cholultecas, quienes fueron masacrados. Y entonces Cortés tiene la vía libre para llegar a lo que conocemos como la Gran Tenochtitlan, y se da el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Es muy importante porque Moctezuma era un gobernante que fue muy condescendiente con Cortés, ya que pensaba que los españoles tenían un origen divino, sobre todo de Quetzalcóatl. Ahí observamos un dibujo de Moctezuma Xocoyotzin, y funciona en un primer momento como un gran aliado de Cortés. Por Moctezuma jamás pasó la idea de pelear contra los españoles, y esto molestó a muchos nobles mexicas. Ahí observamos la ciudad de Tenochtitlan, así que Cortés pues mantiene una alianza con Moctezuma de alguna manera. Sin embargo, después el gobernador de Cuba arma una expedición para apresar a Cortés, ya que desobedeció, y Cortés se va hacia las costas mexicanas, deja Tenochtitlan con sus hombres, entre ellos Bernal Díaz del Castillo, Cristóbal de Olid, y sobre todo como principal líder a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, hay que entender que era el líder después de Cortés, y lleva a cabo uno de los eventos más perturbadores durante la conquista, que es la matanza del Templo Mayor. Los españoles mencionaron que lo realizaron porque los indígenas estaban haciendo actos de canibalismo, de sus rituales que iban en contra de la fe cristiana de los españoles, así que deciden llevar a cabo una matanza, lo cual molesta demasiado a los mexicas. Y Cortés regresa y se da cuenta de eso. Apresa a Moctezuma, le pide que calme al pueblo, y Moctezuma, según las crónicas, es herido por una piedra, otros dicen que fue asesinado por Cortés. En fin, a lo que llegamos es que Moctezuma fallece y Cortés pierde a su principal aliado, y llega al trono Cuitláhuac. Cuitláhuac era uno de los nobles que estaban en contra de los españoles porque empezaba a observar abusos por parte de ellos, así que decide llevar una política más agresiva de los mexicas, y ocurre el hecho conocido como la Noche Triste de Hernán Cortés, entre junio y julio de 1520. ¿Qué es esto? Pues que los españoles, ya sin el apoyo de Moctezuma porque había fallecido, y con la política agresiva de Cuitláhuac, deciden dejar la Gran Tenochtitlan, pero los indígenas se percatan y los persiguen. Los españoles pierden no solamente soldados de su patria, sino tlaxcaltecas. Ahí observamos el árbol de la Noche Triste hoy en día, y entonces son de alguna manera pues fulminado hasta cierto punto el ejército español. Ocurre la batalla de Otumba en julio de 1520. ¿Qué es esto? Cuando los españoles estaban prófugos de la Noche Triste, son alcanzados por los mexicas en Otumba, les presentan batalla, y los españoles, con muy pocos hombres, logran salir victoriosos, y ese es un revés muy importante para los mexicas, porque si bien los guerreros mexicas pensaban que tras la Noche Triste los españoles estaban pues convalecientes, y así lo era, pero por azares del destino y por una buena estrategia de Cortés, logran vencer los españoles a los mexicas, y entonces esto permite que Cortés se dirija de nuevo a Tlaxcala, su principal aliado ahora, en donde va a reorganizar el ejército. Y tras un año de reorganización, se percatan que Cuitláhuac muere en 1520 a causa de la viruela, y por consecuencia Cuauhtémoc asciende al trono y es el último tlatoani mexica. Ahí observamos un dibujo sobre la viruela, como diezmó a la población de la Gran Tenochtitlan, y entonces Cuauhtémoc, que era un guerrero notable entre los mexicas, pues asciende al trono, y Cortés, ya de un año de organización, regresa
En mayo sitia la Gran Tenochtitlan por sus 4 calzadas con todos sus soldados. No permiten que los mexicas tengan abasto de agua dulce, no permiten que los mexicas tengan abasto de alimentos, y entonces ocurre la caída de Tenochtitlan. Cuauhtémoc se decide salir, digamos, escondido, pero es capturado por los mexicas, y Cuauhtémoc lo que pretendía era salirse para reorganizar el ejército mexica, y al ser descubierto decide entregarse a Cortés y rendir al pueblo de la Gran Tenochtitlan. Por último, ocurre el asesinato de Cuauhtémoc hasta 1525, y con esto podemos decir que si bien la Gran Tenochtitlan cae en 1521, es hasta 1525 cuando muere el último tlatoani. Ahí observamos un dibujo que representa eso, y con eso se termina el último gran rey de los mexicas. Para terminar, les presento un texto sobre la leyenda de La Llorona. ¿Y por qué se los presento? Quiero que lo lean detenidamente cuando acabe la presentación. Y es que la leyenda de La Llorona es una leyenda colonial, pero también con atisbos prehispánicos, y habla precisamente de estos presagios que los mexicas tenían en el imaginario cultural antes de la llegada de los españoles, en la que mencionan que había una mujer que profetizaba sobre la caída de la Gran Tenochtitlan, mencionando y clamando esta famosa frase muy del ideario del mexicano, que es el de ¿dónde están mis hijos?, ¿no? Y posteriormente los españoles, a través de estas leyendas, van plasmando ese imaginario cultural para convertirlo en una de las leyendas más famosas de la colonia. Si ustedes se percatan, menciona algo así sobre los lamentos de una mujer en las calles de la colonia. Se le ha dado infinidad de interpretaciones, que si era una mujer que asesinó a sus hijos, que si era una mujer que encontró a sus hijos muertos, y la coloco porque para los mexicas significaría un presagio de su caída, un lamento por la caída del pueblo prehispánico más importante de Mesoamérica, y para los españoles precisamente una forma de entender como una venganza de una mujer que viene de ultratumba para clamar por esos indígenas masacrados por el ejército español. Espero que la lean completamente, y es una forma de síntesis entre un mundo que ya no volvió a ser, como fue el de los pueblos prehispánicos, y un mundo que nacía con el mestizaje y con la llegada de los españoles, que era la colonia en América, prácticamente el hecho de un nuevo mundo. Nos vemos la siguiente clase.